tiene ciertas características que ustedes ya la han visto en algunos otros cursos, pero que hoy los vamos a ver desde el punto de vista de la cirugía para ver qué es lo que podemos hacer en caso de presentarse un cuadro similar y donde ustedes puedan reservar o puedan tener la oportunidad de evidenciar alguna actividad quirúrgica frente a esta enfermedad. Siguiente. La etiología habla de una especie de ciclo vital, de un parásito, cuyas características varían mucho dependiendo de la región en la que nos encontramos. El equinococo granuloso es el que nos va a producir la hidatidosis hepática en nuestro país. Es el más importante en nuestro territorio. Existen otras variantes, dentro de los cuales los nombres de los mismos rayan dentro de lo que es la sinología parasitológica. Lo que debemos recordar siempre es lo que significa el Echinococcus granulosus en la epidemiología parasitaria de nuestro país. Siguiente. Sus características son las que se detallan en la diapositiva, siendo el minto. ¿Me escuchan bien ahí? Porque se borró la señal, creo. ¿Me escuchas, Jimena? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya. Es un helminto, un gusano plano, hermafrodita, con características de platelminto, las clases de céstodo, que aproximadamente alcanza unas micras de diámetro, de longitud de 4 a 7 milímetros, y muy habitualmente como huésped secundario, están en el intestino del perro. Muchas veces los intercambios metabólicos ocurren a través de la piel o del tegumento, a través de las cuales se va a profundizar su infestación. Siguiente. El equinococo granuloso está caracterizado por la formación de una cabeza, un cuerpo y un escólex que tiene 4 ventosas y una doble corona de ganchos. El cuerpo está formado por una serie de anillos que contienen los órganos de la reproducción. El último tendrá pues un útero con una gran cantidad de huevos y estos van a infestar al huésped definitivo aproximadamente entre la cantidad de 500 a 800 huevos. Siguiente. Aquí tenemos una de las características que estamos mencionando, donde vemos la forma de céstodo que tiene, la corona de ganchos y sus ventosas, con los cuales se va a fijar a los órganos que va a infestar, y su huevera, donde vamos a encontrar la cantidad de huevos detallados, como se ha visto, entre 500 a 800 unidades. Siguiente. Nuevamente, un esquema embriológico de lo que es la cabeza del parásito, encontrándose o evidenciándose las características y formaciones que encontramos dentro del huevo. Los proteozoles se diferencian de su forma adulta de la forma larval por unas características epidemiológicas también. Por ejemplo, en la forma adulta, el huésped definitivo es el perro. Ocasionalmente pues resulta ser un canis, puede ser un zorro, un lobo o un coyote. En la forma larval o hidátides, los huéspedes intermediarios y el huésped accidental son los que van a predominar. Llámese el ganado ovino, porcino, bovino, y el huésped accidental, el hombre que come esa carne, ¿no? Siguiente. Este es el ciclo vital o ciclo de luz, en la cual evidenciamos las características de la infestación, donde encontramos primero al perro que va a consumir la forma adulta y esta va a perdurar dentro de lo que es el ganado y ganado cual nosotros vamos a ingerir y por ende contagiarnos de esta enfermedad. Siguiente. Nuevamente, el esquema parasitológico del ingreso de lo que es el aidátide dentro del sistema hematopoyético que tenemos, ¿no? Donde vamos a tener los huéspedes primarios, los huéspedes secundarios, y cómo es que a través de estos van a ingresar a nosotros las formas intermediarias o huevos. Siguiente.
El quiste hidatídico tiene una serie de características que las pueden ver allí, evidenciando sus membranas bastante gruesas en algunos de los casos, evidenciando también la presencia de los protoescólex, una membrana interna y una membrana externa, además de la presencia de granillo o sedimento de lo que es las hidátides hijas, y también los órganos de reproducción, donde vemos la vesícula germinal y el líquido hidatídico dentro de esta superficie englobada por estas dos membranas. Siguiente. El quiste hidatídico está formado entonces por tres capas: la germinativa, la cutilar y la adventicia. La germinativa es donde se van a procrear o se van a desarrollar las vesículas hijas o protoescoles. La cuticular es aquella donde se va a realizar los cambios o intercambios nutricionales con el huésped, por eso es un parásito. Y la adventicia es la que va a generar la reacción inflamatoria, porque es un cuerpo que es distinto al del ser humano, es un cuerpo extraño. Entonces se produce la reacción inflamatoria y a veces infecciosa añadida. En su interior encontramos las vesículas hijas y las características protoescoles, por ejemplo, como ya hemos mencionado, y lo que es la arenilla hidatídica. Siguiente. Aquí tenemos las características capas que hemos evidenciado con la cantidad o los elementos o hueveras y vesículas hijas de este quiste, donde evidenciamos el color blanco nacarado que tiene en su interior y el grueso de lo que es la cúpula o la cápsula del quiste hidatídico. Siguiente. Aspectos clínicos generales. La equinococosis primaria se desarrolla del mastocéstede en varios sitios del cuerpo, especialmente a nivel del hígado y del pulmón. La secundaria se disemina este mastocéstede hacia sitios cercanos o distantes, sobre todo. ¿Y cuánto demora en la conversión o el procesamiento de esta enfermedad de forma activa en el ser humano? Más o menos es hasta un año, empezando por los 10 meses. Y donde vamos a evidenciar características de desarrollo y de crecimiento de este parásito en el interior del cuerpo que le va a complicar la existencia al huésped, en este caso accidental como es el hombre. Siguiente. La hidatidosis hepática, entonces, tiene mucho sentido de ubicarse en una zona donde el parénquima, como el del hígado, es tan fértil, porque tiene buena irrigación y de eso se va a alimentar este parásito. Es una localización muy importante. Tenemos una serie de complicaciones y tratamientos definitivos en esta hidatidosis hepática. Generalmente estos quistes son únicos, pero también pueden ser multilobulados y tener determinadas características. Cuando son múltiples parecen racimos de uva, porque son bolitas separadas por simples tabiques que pueden desaparecer y unirse y hacer el tamaño más grande del quiste, pero a la vez tiene su propia irrigación y su propia inervación o canalículos biliares que también se encuentran en el trayecto de la formación de estos quistes. La ubicación más común en el lóbulo derecho y dentro de él son los segmentos, la ubicación más común es el lóbulo derecho y dentro del lóbulo derecho los segmentos 7 y 8. Aquí hay que recordar dos detalles. La anatomía quirúrgica del hígado es muy importante. Cuando venimos a prácticas y repasamos sobre lo que es el hígado, nosotros evidenciamos 8 segmentos en sentido antihorario según la regla de Coinau. Y es a partir de allí donde vamos a dividir los segmentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y es fácil deducir que el 7 y 8 resultan ser los últimos y los posteriores. Por ende, su ubicación es mucho más compleja y por ende, a veces el tratamiento de la hidatidosis hepática en este sentido se torna un poco incongruente, un poco difícil. A diferencia de otros segmentos en los cuales nosotros podemos evidenciar algunas de las características que ya sabemos se pueden presentar. Siguiente. Luego tenemos una serie de formas clínicas de hidatidosis hepática. Una hidatidosis hepática que no da síntomas, que sencillamente el quiste muere o se queda
encapsulado dentro del parénquima hepático y permanece sin mayor actividad o sin crecimiento. La forma sintomática, que sí es la más frecuente, vamos a encontrar algunas formas de tumoración, dispepsia, dolor, sobre todo por el crecimiento de este tejido, ictericia, fiebre y pleurosis pulmonar. Siguiente, o derrame pleural, como lo quieran ver. Siguiente, ahí nomás. En el examen físico encontramos características epidemiológicas. Aquellos pacientes que comen demasiada carne, de dudosa reputación, aquellos que vienen de zonas de altura, donde el ganado también es tratado de forma inadecuada en algunos de los casos, y evidenciamos la sinología, a la inspección, a la palpación y a la percusión, asimetría y deformación en el lado tumoral, o sea, en la zona de crecimiento del hígado, y tumor en el abdomen superior. La palpación habla del crecimiento del hígado también por un proceso inflamatorio producido por la adventicia, como ya dijimos, y donde se reunirán algunas de las características que permitirán la curación del mismo. La percusión habla sobre lo que es el frémito hidatídico o especie de raspaje que se le da al momento de hacer la percusión en este paciente. Siguiente. Dentro del antibiograma, lo más resaltante es la presencia del hemograma como tal, con sus características leucocitosis o leucopenias, como se van a presentar, y elevaciones de los abastonados, presentando de todas maneras lo que se llama una desviación a la izquierda, ¿no es cierto?, del eje del hemograma y una mayor complicación. No siempre vamos a encontrar esta desviación izquierda, pero puede que sí esté presente en algunos de los casos. Lo que sí llama la atención allí es el hepatograma, y el hepatograma involucrará el pedir bilirrubinas, por ejemplo, el pedir transaminasas hepáticas, que son elementos importantes dentro de la configuración del parénquima hepático y su funcionamiento normal. Si nosotros tenemos un quiste hidatídico que ha logrado atravesar todas las barreras y se ha instalado en el hígado, tendremos que tener la mayor cantidad de herramientas de imagen para ver la mejor posición de infiltración para el retiro de este quiste hidatídico. También hay que mencionar la cantidad de proteínas que tiene para su restitución nutricional y el coagulograma o factores de la coagulación, entendiendo que este parénquima va a ser ocupado por un quiste y cuyo parámetro probablemente, como ya hemos mencionado, podría ser que estemos cerca de personas que hagan preguntas, ¿no? Y tenemos que tener el cuidado de responder las cosas de manera correcta. Por ejemplo, ¿cómo les puedo explicar esto? A ver, mejor la siguiente. En la siguiente les explico bien esto, con un ejemplo. Siguiente, chicos. Ya, el inmunodiagnóstico. La pregunta que nos van a hacer las personas que se acerquen a nuestra evaluación será, pues, doctor, tengo esta tumoración, usted me está diciendo que es un parásito, etcétera, etcétera, pero yo resulta que no soy de la sierra, pero de todas maneras tiene algunas de las características epidemiológicas que estamos mencionando. Y encima nuestros exámenes de laboratorio pues salen normales. En el examen de laboratorio incluso podría presentarse, como lo hemos mencionado, una leucocitosis con desviación a la izquierda y o no a ninguna, y la presencia de eosinofilia. Entonces, las características más importantes dentro de la evaluación de laboratorio que podríamos ayudar al descubrimiento de un buen diagnóstico sería ¿cómo se llama? La presencia de pruebas inmunológicas, dentro de los cuales vamos a encontrar anticuerpos circulantes en el huésped contra los antígenos hidatídicos. De tal forma que nosotros tenemos que valorar la capacidad de respuesta de nuestro cuerpo frente al parásito que tenemos, el contacto que tiene el sistema que es normal o inmunocompetente con los antígenos del quiste, y también a través de las imágenes que encontraremos vamos a ver la localización del quiste dependiendo de la localización también del quiste, mejor dicho, dentro del parénquima hepático. Siguiente. Bien complejo es este tema. Siguiente. Bien, tenemos que combinar todos nuestros estudios, nuestras imágenes. Vamos a encontrar atrás un hito. Los estudios de imágenes o inmunodiagnóstico que nosotros podemos evidenciar
hablan de la presencia del análisis de ELISA y del arco quinto para confirmarlo con los estudios de imágenes que tenemos. Los antígenos 5 y B son los más útiles en el diagnóstico serológico y la sensibilidad de la ELISA para hidratidosis alcanza simplemente el 63%. Eso es importante tenerlo en cuenta porque vienen preguntas del examen de admisión. El arco quinto detecta anticuerpos del suero paciente contra el antígeno 5 del líquido hidratídico, es decir, le hace la guerra inmediatamente revisado o concretado su paso. Tienen baja sensibilidad, obviamente, pero sí tienen una alta especificidad. Siguiente. Otro de los estudios confirmatorios podría ser el Western blot, el análisis de inmunofluorescencia, ¿no? Y el interferón gamma, por ejemplo, el antígeno circundante, que alcanza una sensibilidad del 40% y especificidades bastante altas. Todos estos exámenes son bastante costosos y es importante que tengamos que valorar el costo-beneficio de la toma de los mismos. Las inmunoglobulinas G1 también tienen algunas de las características que se han mencionado que podrían reconocer la presencia de esta hidratidosis hepática, pero estamos en veremos. Siguiente. El diagnóstico por imágenes involucra una serie de elementos que ya conocemos. Radiografía simple, ecografía, TAC, TEPRE, ¿no? Que nos va a ayudar a evidenciar la presencia de este parásito. La resonancia magnética, el ecodoppler, en fin, casi todos los exámenes nos van a tener que mostrar algo o nos van a mostrar algo para que nosotros lleguemos al correcto diagnóstico. Siguiente. Aquí tenemos la presencia de la elevación de la cúpula diafragmática hacia la derecha con la presencia de un quiste hidratídico. Siguiente. Aquí evidenciamos lo que ya dijimos, ¿no? La presencia del quiste hidratídico como tal en un estudio tomográfico o radiográfico. No logro diferenciarlo bien, me parece que es tomográfico. Siguiente. La ecografía también tiene una alta sensibilidad y tiene una alta especificidad. No va a decirnos que es un quiste hidratídico, eso no nos va a decir, nos va a decir la presencia de una imagen tumoral quística de etiología determinada. ¿De acuerdo? Permite el diagnóstico de formas óseas, cantidad, tamaño, ubicación, características del contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente. ¿Esa es la que sigue? ¿Esa es la que sigue, Jimenita? ¿Dónde está la otra? Ya, bueno, ya. Pásate a la siguiente. La clasificación de Garvey es muy importante en la evaluación para la toma de decisiones. Aquí vamos a evidenciar las características, 5 formas que presenta Garvey o cómo la describe, es bastante antigua. Sin embargo, nos sirve por las características morfológicas que presenta y donde tenemos que ver la presencia y formación de membranas típicas de la misma hidatidosis. Generalmente, Garvey 1 y 2 habla de líquido claro a nivel de lo que es el contenido. Las otras, las que huelen mal incluso, o el contenido más intenso, más espeso, van del 3 al 4 y dependiendo de sus características y grados de complejidad que incluyen la posición anatómica y o de repente algún tipo de elemento, son las más frecuentes, ¿no? Como por ejemplo la número 3, que es la formación del quiste con septos. Siguiente. Siguiente. Aquí solamente vemos el Garvey 1 y 2, cuyas características son muy básicas. Lo tenemos que corroborar o hacer un estudio diferencial con una tomografía, por ejemplo, y además podríamos hacer una tomografía con emisión de protones para que podamos evidenciar, o una trifásica, para que podamos evidenciar las características en sí de esta hidatidosis y determinar si es 1 y 2. Recordemos que si es 1 y 2, tenemos mayor chance de realizar nuestro trabajo. Siguiente. El Garvey 3 y 4 ya son complejidades más importantes,
En la del 3, por ejemplo, vemos la disposición de las vesículas hijas dentro del quiste hidatídico. En la 4, la calcificación parcial de algunas de ellas y el endurecimiento de la cápsula como tal. Siguiente. Aquí tenemos la tipo 5, que muchas veces es esclerótica y a veces molesta. Entonces son dos extremos bastante llamativos para este Garvey quinto. El ecodoppler también nos puede servir, sí es cierto, pero tiene algunas características muy importantes que tienen que ser tomadas antes de la toma del mismo. Siguiente. Aquí tenemos la tomografía computarizada evidenciando la presencia del quiste en el segmento 6, 5, 6 y vemos pues que es pues anterior, es muy sencillo el abordaje. Hacemos una laparotomía convencional y trataremos de hacer la divulsión o el sacar todos esos elementos, pero podría sangrar también, hay que tener mucho cuidado. Pero la tomografía nos evidencia el marcaje y localización del mismo para que nosotros determinemos el lugar de la operación. Siguiente. La CEPRE también va a dibujar lo que es el compromiso del árbol biliar dentro de lo que es el parénquima hepático y el daño. Muchas veces el paciente con hidratidosis hepática cursa con un cuadro de ictericia. Entonces, y vemos la presencia de cálculos, habrá que diferenciar entonces, por ende, la presencia de cálculos en el hígado. Siguiente. CP-tomografía y la resonancia magnética, cuyos parámetros son pues mucho más específicos por las características que tiene este estudio, que nos va a permitir diferenciar y ver adecuadamente dónde están ubicados estos quistes para poder evitar la siempre hidatídica y sacar el contenido como tal. Siguiente. Tratamiento. Bueno, en realidad el tratamiento es diverso. Hay tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. El médico, el trámite va por la administración de medicamentos tipo albendazol, mebendazol. Y por el tipo quirúrgico hablamos de varias cosas. El convencional, el laparoscópico y el percutáneo. Todos ellos se han desarrollado en los últimos años de una manera muy interesante. Siguiente, a ver. Siguiente. El tratamiento médico alcanza con el albendazol entre 10 a 20 miligramos por kilo por día en 3 series de 4 semanas cada una. ¿Cuál es la intención? Primero de nada tenemos que medir ese quiste. Si es menos de 3 centímetros podríamos usarlo. Valorar las características del Garvey para poder administrar el mismo o de manera preventiva antes de una cirugía definitiva. Generalmente son pacientes que tienen quistes no complicados, son inaccesibles y son asintomáticos. ¿Cómo evitar la siembra peritoneal? Normalmente tenemos que evitar el derrame accidental de este líquido, derrame accidental de líquido hidatídico en la cavidad peritoneal. Siguiente. El tratamiento quirúrgico busca evitar la contaminación, impedir la persistencia de esa cavidad residual, impedir que como es una cavidad, se abscede, ¿no? Evitamos la fístula biliar, por lo cual tomamos nuestra colangioresonancia, evitamos la hemorragia intraoperatoria por las características que ya hemos mencionado y tenemos mayores posibilidades de ingreso al mundo socioeconómico de los seres humanos. Siguiente. Evaluamos las características físicas del paciente, su edad, su peso, su talla, el parénquima que está alrededor de ella y el estado inmunológico de nuestro paciente. Si hay inmunocompetencia, no va a pasar nada. El problema es cuando esta inmunocompetencia se ve alterada y tenemos un parámetro que tener en cuenta para el momento de la cirugía. Y obviamente la complejidad del control postoperatorio, porque es un cuadro que normalmente sale con un DRE muy grande y sale muy doloroso, y por eso podría tener algún problema. El tratamiento ideal es sacarlo todo el quiste, no dejar absolutamente nada. Siguiente. Tenemos una evacuación percutánea o laparoscópica para los Garvis 1 y 2 por las características más básicas que tiene y una abierta o resección hepática completa dependiendo si es el 4 o el 5. Muchos de ellos tenemos que ver las características que tienen ahí dibujadas para diferenciar entre ambas características del Garvey 1, 2, 3, 4 y 5.
Siguiente. Las vías de abordaje dependerán de la localización del quiste hiatídico, normalmente, cuántos números o cuántas hidratidosis hay, lesiones asociadas y estado del actual quiste como tal. La incisión subcostal derecha es la mejor elección en la mayoría de los casos. Sin embargo, veo con frecuencia que también puede ser un problema y podemos pasar como alternativa a la mediana infraumbilical. Siguiente. Bien, el tratamiento del parásito consiste en esterilizarlo, aspirarlo y evacuarlo para que no traiga mayor problema al medio ambiente. El tratamiento de la cavidad residual resulta importante en el paradigma de lo que se ha visto. Hay tratamientos conservadores, tratamientos radicales, que incluyen desde la marsupialización de la cavidad hasta la colocación de epiplom dentro de la cavidad vacía tras la aspiración del contenido hiatídico. Siguiente. Aquí tenemos una imagen donde se evidencia la cara emergente de lo que es el parásito como tal. Siguiente. Tratamiento primero es el aislamiento del tejido periférico circundante con compresas embebidas en bastante solución salina que evite la diseminación del quiste. También tenemos que seleccionar el tipo de pared, peritoneo y punzarlo en el caso de hacer una punción del quiste hiatídico en esta zona. Siguiente. Ahí tenemos la punción evacuatoria del contenido líquido del quiste y evidenciamos el color amarillo intenso que presenta la bilirrubina de este señor. Siguiente. Se reemplaza el líquido etílico por una sustancia escolicida. Ya hemos mencionado la presencia del cloruro de sodio hipertónico, aquel que tiene 512 equivalentes, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Y lo dejamos actuar entre 10 a 15 minutos, tiempo suficiente como para que las demás vesículas hijas estén muertas. Siguiente. Las sustancias escolicidas, como les dije, vamos a tratar de matar la zona donde se ubicó la hidátide con sus hijas, utilizando oxigenada, cloruro de sodio al 9 por 1000 y de repente utilizar fórmula al 2%, isodina y todos aquellos elementos que utilizamos que permitirán una mayor esterilidad y una mayor recuperación de esta cavidad residual. Siguiente. Las características quirúrgicas hablan de la presencia de una tumoración en hipocondrio derecho, se me ocurre, y se evidencia pues la presencia de un trócar del lado derecho. La posición de los trócares en la paroscopía es muy importante porque de ello va a depender la comodidad con la que ustedes van a trabajar. Entonces es importante que repasemos, el instrumental que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí también habla del trócar de finoqueto, que es una de las características más antiguas de lo que es la laparoscopía, por ejemplo. Siguiente. Aquí tenemos la aspiración del contenido y la inyección de la sustancia desconocida. Siguiente. Aquí tenemos la irrigación en la zona de peripunción, extracción de toda la vesícula germinal que tienen. Como se dan cuenta, el hígado no sangra en ese momento, sangra poquísimo, porque ya han colapsado los vasos sanguíneos que tenían allí y solamente se han dedicado a invadir. Ahí tenemos saliendo entre las dos pinzas al hidatídico. Siguiente. Aquí tenemos nuevamente la extracción de toda la membrana y de todas sus vesículas hijas y que por ende tenemos que mencionarlas como las que me podrían hacer daño si es que no me opero en el momento correcto. Siguiente. Bien, además de este tratamiento encontramos el hisopado de la cavidad venticial con un sponge, ¿no? Volvemos a evaluar la cavidad para ver si hay algún tipo de sangrado o secreción. Cambiamos las hojas de compresión que hemos puesto y lavamos con solución fisiológica hasta llegar al final. Siguiente.
El tratamiento de la cavidad residual, como les dije, es el parámetro que hasta ahorita no hay una respuesta definitiva. Hay modos primarios con drenajes externos, como les mencioné, la marsupialización, el método de la aumentoplastía o dolor del campo, o método del campo, la adventicia MAL o MAVIT también, pero de todas estas la que se está utilizando es la aumentoplastía. Siguiente. Bien, hay otra técnica que es un cierre simple y cierre definitivo de lo que es la cavidad residual. Y juntamos la adventicia y cerramos como un techo. El problema de esto es la formación de abscesos y daños que podrían presentarse. Siguiente. La marsupialización, una técnica que consistía en la apertura de la cavidad, extracción del contenido, la limpieza con las características que ya se les ha mencionado, pero además de eso, el aumento mayor era utilizado como elemento incluido dentro de lo que es la cavidad residual y evitamos la formación de contenido inadecuado. Siguiente. La aumentoplastía, que es la que utilizamos últimamente, como pueden ver, queda mucho mejor. Siguiente. Y la resección de la adventicia, que también debe ser muy sencilla. Siguiente. Aquí tenemos los métodos radicales diagramados en la anterior diapositiva. La quistectomía cerrada, abierta, o sea, resecciones hepáticas grandes, la quistorresección, las hepatectomías y últimamente con lo que es el trasplante hepático, se está dejando de lado muchas cosas peligrosas. Entonces está en nosotros hacer recordar a nuestros familiares las características que podrían presentar enfermedades como estas que al final te pueden llevar al mismo problema. Siguiente. La quistectomía cerrada podría ser como un elemento muy bueno, sin embargo, hay que tener en cuenta que es una administración un poco peligrosa de nuestros recursos porque va a sangrar bastante. Tendríamos que pedir ayuda a un cirujano de un poquito más de experiencia como para que podamos sentir la confianza necesaria y poder resecar todo eso. Siguiente. Bien, ahí que tenemos la quistectomía cerrada con extracción de todo el quiste en medio del parénquima hepático y vamos a evidenciar su salida completita. Siguiente. ¿Está bien? Siguiente, es lo mismo. Siguiente, la quistectomía abierta, la dejamos abierta, no colocamos nada, pero normalmente el intestino o algún órgano circundante ocupa ese espacio. Siguiente, la quistectomía abierta, evidenciándose la salida del contenido hacia el exterior. Obviamente está protegido todo el piso, sin embargo da un poquito de temor verlo ahí abierto y sin vamos a hacer nada. Siguiente. Las hepatectomías son cuadros ya más complejos, evidenciándose para tal los elementos más grandes dentro de lo que es la epidemiología familiar o social. Si son grandes, de acuerdo a los estudios de imágenes, tendremos que hacer hepatectomías o hemihepatectomías. Por ejemplo, quistes con grave compromiso biliar, operaciones previas realizadas, lesiones en el parénquima, etcétera, etcétera. Siguiente. Involucrará pues la resección completa de todo el lóbulo derecho, teniendo como parámetros los límites que ya vimos en cirugía, ¿no es cierto? Siguiente. Siguiente. El trasplante hepático pues es una condición ya muy severa con el problema de que se puede fallecer en cualquier momento. Hay que tener mucho cuidado con la misma. La hepatectomía involucra que nosotros tengamos que hacer la sección de grandes vasos que realmente van a sangrar y hay que saber manejar la situación. En el trasplante hepático hay que considerar enfermedades como la cirrosis, la colangitis, el síndrome de Buchiari y la hipertensión portal severa. Siguiente. Cirugía laparoscópica. ¿En quiénes vamos a utilizar la cirugía laparoscópica? Lo que vamos a hacer es
Esta la vamos a tomar o la vamos a encontrar para los Garbis 1 y 2, o sea, los más simples, y en segmentos anteriores que podamos evidenciar con la cámara y tener la factibilidad del movimiento de pinzas. Grados mayores, Garbi 3, 4, 5, de preferencia la parotomía. Situación ideal es que sean únicos y no están tabicados y no estén diversificados o en la periferia de la zona. La desventaja, aumenta el peligro de contaminación peritoneal porque se puede vaciar el contenido mientras la aspiración de la laparoscopía no funciona. Siguiente. Los procedimientos involucran evacuar el quiste, destecharlo como hacemos en la cirugía abierta. Inspeccionamos la cavidad con una óptica que puede ser de 0 o de más angulaje y se puede realizar la aumentoplastía o colocación del epíplo mayor en la cavidad quística. Siguiente. Es lo mismo, la laparoscopía no tiene mayor variación en el tratamiento primario, salvo algunos detalles dentro de lo que es anestesia. Pero para lo que a nosotros nos refiere, como está, tiene que entrar. Siguiente. Aquí tenemos la posición, que en realidad es indistinta en el quiste hiatídico porque va a depender de mucho de su ubicación y dónde se encuentre como para poder hacer algo. Siguiente. Aquí tenemos las características más importantes de la laparoscopía, donde vamos a ver que los Garbi 1, 2 y 3 y menos de 10 centímetros son indicadores para poder ingresar a esta zona. Son lesiones centrales, líquidas, muchas veces residuales y que recurren con frecuencia. Las contraindicaciones habla de quistes calcificados, solidificados y múltiples, y que sean de difícil acceso, porque nuestras pinzas son muy rígidas y al no tener una mano que pueda dirigirla, la situación se hace mayor complejidad. Siguiente. Bueno, acá habla de lo que ya se ha mencionado dentro de la cirugía laparoscópica, la alvendación pre y postpunción, la punción guiada, la aspiración de 1/3 de volumen de solución salina, dosajes de bilirrubina y examen directo, la preparación de la sustancia escolicida que tenemos afuera, la reaspiración a los 10 minutos y el control serológico y ecográfico, primero una vez por semana y luego un poquito más espaciado. Siguiente. Los riesgos se presentan cuando no manejamos bien la laparoscopía o está en una ubicación difícil, la formación de un hematoma de infección, colangitis, anafilaxia y alcoholemia por el espado depresivo. Siguiente. Siguiente. Gracias. Bueno, en realidad la hidratidosis hepática va a depender mucho del conocimiento que nosotros tengamos en la anatomía quirúrgica del hígado. Porque si llega un paciente con un quiste hiatídico en segmento 4, nosotros podemos trabajarlo sin mayor dificultad. Pero si los segmentos son 7 y 8, obviamente que están muy atrás y en realidad tendríamos que tomar algunas otras medidas para tal caso. Pero bueno, eso será motivo de otra clase. Jimena, ¿hay alguna duda con todos los compañeros? No, ninguna, doctor. Muy bien. De todas maneras, es un tema hartamente visto, hartamente tratado. Las preguntas van a salir de la parte quirúrgica, lo demás es para complementar su información o lo que tengan en la cabecita sobre el tema. Les agradezco, muchachos, su participación, su presencia, y de no haber preguntas, pues podemos retirarnos. Muchas gracias.